¿Qué es el Talibán y cómo afecta a los afganos? El Talibán es una organización militar islamista de Afganistán y un movimiento político religioso que se fundó en 1994. Actualmente gobierna el país tras derrotar a las fuerzas armadas occidentales y afganas en una guerra. El mayor objetivo de los talibanes es restaurar el Emirato Islámico de Afganistán. Es el cuerpo de derecho islámico y constituye un código detallado de su conducta en el que incluyen sus normas relativas a los modos de culto, los criterios de su moral y de su vida, las cosas que ellos tienen permitidas o prohibidas y las reglas. Los talibanes han sido condenados internacionalmente por su interpretación de la ley islámica que ha dado lugar al trato considerado brutal por parte de Occidente de muchos afganos. Los talibanes y sus aliados cometieron masacres contra civiles afganos, negaron el suministro de alimentos de la ONU a 160.000 civiles hambrientos y llevaron a cabo una política de arrasar con las tierras, quemando áreas de tierra fértil y destruyendo decenas de miles de hogares, afectando así a miles de afganos. Pero principalmente las mujeres fueron las más afectadas. Las mujeres no tenían ni tienen derecho alguno, siendo obligadas a llevar burka, ropa tradicional usados por mujeres en algunos países de religión islámica, principalmente Afganistán, conocida por ser una prenda que cubre el cuerpo y la cara por completo. Esta prenda es muy costosa y muchas mujeres deben por ende quedarse encerradas en sus casas. El trabajo femenino fuera del hogar está prohibido. Están prohibidos sus estudios salvo que sean estudios religiosos. Uso de cosméticos y tacones, montar en bicicleta o motocicletas, practicar deportes, llevar colores vistosos, reír en voz alta, participar en festejos, lavar ropa en ríos o plazas públicas, asomarse a balcones, ser fotografiadas o filmadas. Si una mujer se pinta las uñas, se le cortan los dedos. A causa de estas represiones, el suicidio generalmente quemándose vivas es muy frecuente en las mujeres y se ha reportado que el 90% de ellas sufren algún problema psicológico. La toma del grupo talibán en Afganistán ahora en la actualidad dejó en el medio a miles de civiles que esperan huir del país en busca de protección y de una nueva vida. ¿Cuáles son las causas de los afganos para emigrar? Las principales causas de este éxodo han sido varias en los últimos 25 años. Ya antes de su nacimiento como república, en 1973, Afganistán se caracteriza por tener una monarquía débil y por la multiplicidad de grupos sociales y minorías que conforman la nación afgana. Luego del golpe militar de Mohamed Daoud, quien apoyó por el Partido Comunista Afgano, derrotó al rey Mohamed Zahir y terminó con la monarquía. Son 4 acontecimientos que han hecho de la historia afgana una sucesión de luchas tanto internas como externas, en la que la inestabilidad política y la catástrofe económica son variables constantes. El primero de ellos fue la guerra librada contra la invasión perpetrada por la Unión Soviética, originada por la preocupación soviética por el débil gobierno comunista en este país. En segundo lugar, encontramos las guerras civiles gestadas incluso durante la guerra contra la Unión Soviética. Grupos ideológicamente distintos como los muyahidín, los sunitas, los tradicionalistas islámicos y los socialdemócratas, que en un principio se unieron para hacer frente a la invasión. Estos terminaron enfrentándose entre ellos durante el conflicto. El tercer hecho fue precisamente la llegada del grupo talibán al poder en Afganistán, tras un sangriento golpe de Estado, caracterizados por una interpretación fundamentalista del Islam. Los talibanes iniciaron de inmediato un régimen extremista de violaciones a los derechos humanos, persecuciones a los opositores, intolerancia frente a cualquier manifestación no permitida por el Islam y de opresión a las mujeres, quienes se vieron privadas de los derechos fundamentales ejercidos desde los años 50 y reconocidos constitucionalmente desde 1975 en dicho estado. Una cuarta circunstancia que agravó el panorama ya descrito ha sido la relacionada con los desastres naturales y la pobreza extrema por la que atraviesa el país. Tenemos los 2 últimos terremotos que dejó a miles de personas sin hogar y con pérdidas familiares. Estas circunstancias tienen en común el hecho de que significaron un inminente peligro para la vida,
integridad, libertad y otros derechos fundamentales de los afganos. Esta sensación de inseguridad y de desprotección fue la que llevó a la población a protagonizar uno de los fenómenos de migración forzada y desplazamiento interno más dramáticos de los últimos tiempos. Rol del psicólogo en el proceso migratorio. Para la psicología ha representado un gran esfuerzo el poder adaptarse a la nueva realidad que representa la llegada de los inmigrantes al país. Si bien esto nos traerá grandes beneficios, tanto culturales, sociales como económicos, pero también se torna un tanto complicado desde el aspecto físico, como la llegada de nuevas enfermedades. Y en el ámbito psicológico tendremos que adaptarnos a sus costumbres y creencias. El estrés que les produce a los inmigrantes la radicación en otro país les genera numerosos trastornos psicológicos poco conocidos para nosotros. También nos lleva a una situación de esfuerzo adaptativo. Por ende, tenemos la necesidad de incorporar una visión transcultural con el fin de llevar a cabo una buena intervención. En una perspectiva sociopsicológica, resulta indispensable el poder comprender y dimensionar lo que conlleva para una persona el dejar su país, su cultura, su familia y su modo de vivir. Llegar a comprender todas las emociones y sentimientos es tarea primordial en nuestro rol como psicólogos, por lo cual nuestra intervención deben estar enfocadas en atender experiencias previas al proceso migratorio que trae cada uno de los inmigrantes y después poder resolver los síntomas que conlleva el estrés migratorio. De manera mucho más específica, debemos contribuir a la tolerancia y diversidad cultural. Debemos implementar habilidades de convivencia. Por ello debemos naturalizar que la sociedad está compuesta de personas de distintas culturas y modos de pensar. Esta condición es indispensable para una sociedad intercultural. ¿Cuáles serían las principales necesidades para una persona inmigrante en el ámbito psicológico? La necesidad de contar con un apoyo social y afectivo, ya que no cuentan con sus redes de apoyo más cercanas, como lo son su familia y sus amigos. Instarlos a no perder el contacto con su familia que dejaron en su país de origen, dar la oportunidad de crecer y desenvolverse en lo profesional, dar espacios sociales, culturales y espirituales, contar con apoyo especializado en salud mental, donde den énfasis en todo lo que conlleva el proceso migratorio. Los insurgentes han capturado nuevos territorios, las tropas internacionales se han ido retirando y en el medio hay una población aterrorizada. Decenas de miles de afganos han tenido que huir de sus hogares y cientos de ellos han resultado muertos o heridos en las últimas semanas. Los bazares siguen atestados de gente, tanto de hombres como de mujeres. Hay lugares donde las mujeres solo pueden asistir al mercado con un acompañante masculino, pero acá si bien llevan el burka integral que les cubre el pelo y la cara se ven muchas. Los talibanes insisten en que no se está obligando a nadie y que ellos simplemente predican que así es como deben vestirse las mujeres. También han dicho que los taxistas han recibido instrucciones de no llevar a ninguna mujer a la ciudad a menos que esté totalmente cubierta. Muchos expresan su apoyo al grupo y su gratitud hacia ellos por mejorar la seguridad, pero con los combatientes talibanes acompañándolos en todo momento es difícil saber lo que los residentes realmente piensan. El gobierno sigue teniendo el control de Mazar-e-Sharif, la cuarta ciudad más grande del país, y casi todas las personas expresan su preocupación por lo que supondrá el resurgimiento de los talibanes, especialmente para las libertades con las que han crecido las generaciones más jóvenes. Pero en el distrito de Balkh, los talibanes están formalizando su propio gobierno. Han tomado todos los edificios oficiales de la ciudad, excepto un gran complejo policial ahora abandonado. Solía ser el cuartel general de un rival acérrimo, el jefe de la policía local, y fue parcialmente destruido en un atentado suicida de los militantes talibanes cuando luchaban por el control de la zona. El rostro del gobernador del distrito talibán, Abdullah Mansur, se ilumina con una amplia sonrisa cuando habla de la operación, mientras sus hombres se ríen. La lucha aquí, como en tantos lugares de Afganistán, es personal, además de ideológica. El grupo intenta dar una imagen más suave, pero en otras partes del país los talibanes se comportan de forma mucho más estricta. Las diferencias pueden depender de las actitudes de los comandantes locales, con informes sobre ejecuciones extrajudiciales por venganza y otros abusos de derechos humanos.
Los talibanes han sido advertidos por funcionarios occidentales de que se arriesgan a convertir el país en un estado paria si intentan tomarlo por la fuerza. El pueblo afgano vive con incertidumbre de lo que sucederá. ¿Cuáles son las diferencias culturales que tenemos con los afganos? Afganistán cuenta con una compleja historia que ha quedado reflejada en su actual civilización, idiomas y monumentos. Al estar en un cruce de caminos de múltiples rutas comerciales e imperios, la cultura afgana es diversa y multilingüe, con herencias de todas las etnias y pueblos que arribaron a su territorio, donde el Islam tiene una importancia predominante, pero hay influencias budistas y nómadas. Afganistán es considerado el país más peligroso del mundo para las mujeres, además de la pobreza y la corrupción, si se toman en cuenta otros factores como la salud, la violencia sexual y no sexual, la violencia doméstica y la discriminación económica. El índice de mortalidad materna es de 1 cada 11 partos. El 87% de las mujeres son analfabetas y el 80% padecen matrimonios forzados. Las mujeres no tienen acceso a servicios sanitarios básicos ni a recursos financieros. El promedio de hijos por mujer es de 6,64, una de las tasas más elevadas del planeta, que está provocando un incremento demográfico nunca visto en la historia del país. Afganistán es un país extremadamente pobre, con una alta dependencia en la agricultura, pues la mayor parte de la población, casi el 90%, trabaja en el sector agrícola, cultivando cereales, frutales, frutos secos, algodón y papaya. La mayoría de la agricultura se realiza en las llanuras del norte, cerca de las fronteras. Posee importantes reservas de gas natural explotadas a baja escala por empresas de capital estadounidense. En general, la economía afgana tiene un muy bajo desarrollo debido a su situación de guerra permanente, a la falta de un gobierno central efectivo. De hecho, en 1995 ocupó el puesto 192, el último en la clasificación de países según el consumo de calorías en su población. Miles de personas carecen de alimentos, vivienda y asistencia sanitaria. Entre los años 1979 y 2000, una tercera parte de su población abandonó el territorio, huyendo de la guerra. La mayoría de la población sufre de insuficiencia de comida, vestido, vivienda, atención médica y otros problemas. Todo esto empeorado por las operaciones militares e incertidumbre política. La inflación constituye un serio problema. Afganistán se convirtió en el primer proveedor ilegal de opio en el mundo. El país padece un escaso desarrollo económico y social. Existen diversos obstáculos significativos en la educación de Afganistán debido a la falta de financiación, edificios escolares inseguros y reglas culturales. La falta de profesores es otro obstáculo, y que el hecho de que algunos padres no dejen a sus hijas tener clases con un hombre también lo es. Queremos plantear 2 puntos clave en la conclusión, desde la objetividad como también desde una visión crítica, tanto a nivel de lo que ocurre en Afganistán, así como también de los grandes desafíos que se enfrentan para la salud mental y en el rol de psicólogos y psicólogas. Sabemos que la crisis en Afganistán ha dejado y sigue dejando grandes secuelas a nivel político, social y por supuesto emocional en toda la población afgana, principalmente las mujeres y niñas que, a pesar de los inmensos avances que se habían logrado en cuanto a derechos civiles y educacionales, hoy tienen un retroceso importante. Las mujeres y niñas afganas hoy están siendo fuertemente reprimidas, y no solo eso, sino que abusadas en muchos sentidos, lo que ha generado una alta tasa de suicidios y a su vez que las personas huyan de Afganistán migrando a otros países, dentro de los cuales se encuentra Chile. El conflicto más importante frente a la migración es que, debido a la violencia con la que los talibanes han acechado a Afganistán y a su pueblo, es la salud emocional con la que están llegando los cientos y miles de migrantes. Hoy en día se presenta un desafío muy grande, ya que además de las precarias condiciones mentales en las que llegan, están en un estado de represión, y las diferencias culturales y en cuanto a derechos civiles tanto mujeres y hombres son muy distintos a los que presentamos los chilenos. Si bien Chile no está catalogado con la mejor salud mental, la situación país no es tan conflictiva ni violenta como la que viven hoy las personas en Afganistán. Por lo tanto, nos enfrentamos a un conflicto cultural, social y de salud diferente, lo que al rol de la psicología con respecto a la migración se complica, ya que
ya que no solo existen diferencias en cuanto a la vida que llevamos, sino que existe una brecha importante cultural, cosa que con muchos migrantes latinos no se da, ya que de cierta forma provenimos de más o menos problemáticas similares unos con otros, no así en Afganistán, que nos lleva a tener que enfrentarnos a un mundo totalmente distinto, por lo que es muy importante trabajar en cómo abordar dichas problemáticas, cómo trabajar desde la psicología con dichos migrantes y con situaciones que podemos sentir muy alejadas de nosotros. Es por esto que es muy importante considerar todos los aspectos por los cuales ha transitado el pueblo afgano, para así poder asistir de la mejor manera a la migración y sus consecuencias, que no solo se tornan en sociales y en convivencia con la multiculturalidad. Comprender que el retroceso del pueblo afgano es enorme y es diferente a cómo nos hemos ido formando chilenos y latinoamericanos, por lo que las consecuencias que nos puede traer la migración tanto en el rol de psicólogos como en la sociedad pueden ser grandes, ya sea el choque cultural, la salud mental e incluso la salud física, ya que además de que el pueblo afgano llega muy devastado emocionalmente y mentalmente hablando, físicamente también, por la propagación de algunas enfermedades que también podrían ser algunas de las consecuencias de esta migración.